Bueno, recapitulando un poco, ¿cierto? Lo que vimos en la clase anterior, comenzamos, ¿cierto? A ver algunos conceptos, algunas propiedades para encontrar sistemas equivalentes de fuerzas o fuerzas resultantes ya aplicadas a cuerpos rígidos, es decir, a cuerpos que tengan cierta dimensión, ¿cierto? Que no puedan ser considerados como partículas. En particular, vimos, o recordamos más bien, ¿cierto?, las propiedades del producto vectorial, del producto cruz, ¿cierto?, que ocupamos luego para definir una propiedad física, una magnitud física importante, ¿cierto?, en este tema que es el momento de una fuerza. Vimos cómo calcularla, ¿cierto?, todo lo que supone este concepto en cuanto a, ¿cierto?, cómo calcular su magnitud, cómo determinar su dirección, su sentido, etcétera, y lo que significaba físicamente para un cuerpo sobre el cual se le está aplicando una fuerza, ¿cierto? Que es la tendencia a la rotación. En particular, vimos cómo hacer el cálculo de este concepto del momento para un problema en el plano, ¿cierto? Vimos cómo calcularlo, habían varias alternativas, y hoy día vamos a ver en primera instancia cómo ese concepto y esa metodología para hacer ese cálculo lo trasladamos, ¿cierto?, a un sistema espacial, ¿vale? Entonces, en general, cuando trabajamos en el espacio hay que trabajar con los vectores, ¿cierto?, en su notación vectorial, o sea, hay que tener claro cuáles son las componentes de los vectores involucrados en el cálculo de un momento y operar el producto cruz, ¿cierto?, como un determinante, ¿ya? Esa resolución del determinante en el plano no es necesario realizarla, pero en el espacio creo que es la forma más idónea de hacer ese cálculo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, ¿cierto? Eh, tenemos, ¿cierto?, una fuerza, en este ejemplo que está en pantalla, que está aplicada en el punto A. Esa fuerza, ¿cierto?, la podemos descomponer en sus tres componentes rectangulares, Fx, Fy, Fz. Aquí tenemos la fuerza descompuesta, ¿cierto? Y queremos calcular, por ejemplo, el momento que hace esta fuerza estando aplicada en el punto A, pero respecto al punto B. O sea, qué momento causa eh, respecto a ese punto. Entonces, para calcular el momento, o hacer el cálculo del producto cruz, tenemos que definir el vector posición, ¿ya? El vector posición, recordemos, siempre es un vector que va desde el punto donde yo quiero hacer el cálculo, que en este caso es el punto B, hasta el punto donde está aplicada la fuerza, o hasta algún punto dentro de la línea de acción de la fuerza. En este caso solamente es conocido el punto A. Por lo tanto, el vector posición, que es este de acá, va desde el punto B hasta el punto A. Desde el punto del cálculo hasta el punto de aplicación de la fuerza. Y es un vector de posición, ¿cierto?, relativo, ¿cierto?, porque describe la posición del punto A, pero siempre teniendo como referencia al punto B. Y matemáticamente o vectorialmente se obtiene restando, ¿cierto?, las coordenadas, restándole, ¿cierto?, a las coordenadas del punto B, las coordenadas del punto A. O sea, el punto final menos el punto inicial. RA menos RB. Y esto en componentes, ¿cierto? Es esta recta de acá. Se restan las coordenadas, cada una con su correspondiente, y luego podemos, ¿cierto?, esta resta o este valor, simplificarlo con estos tres valores escalares de acá. Entonces, esa sería la definición del producto del vector posición. Acá tenemos la definición del vector fuerza en componentes vectoriales. Entonces, con estas dos definiciones podemos entrar, ¿cierto?, a un determinante, considerando que el producto cruz, ¿cierto?, o sea, el momento de una fuerza se calcula con este producto cruz. Entonces, ¿cierto?, entonces, ¿cierto?, queremos calcular el momento respecto a ese punto.
el cual también podemos expresar en componentes vectoriales, ¿cierto? Y el cálculo sería por medio de este determinante, ¿sí? De este determinante y que podemos separar, ¿cierto? Resolver y encontrar las tres componentes del momento mediante estas tres formulitas que hay acá. ¿Cierto? Esto viene todo ¿cierto? Del desarrollo que vimos en la clase anterior, que se va, ¿cierto? Distribuyendo el producto cruz. Algunos componentes se anulan porque son paralelos, por ejemplo, el litongo con el litongo se anulan, ¿cierto? Y así, y quedan estas tres igualdades que luego puedo reordenar en este determinante. Que si resuelvo, ¿cierto? Me vuelven a dar estas componentes. Entonces, cada una de estas componentes escalares lo que hace es medir una tendencia, ¿cierto? Que ejerce la fuerza, ¿cierto? Sobre el cuerpo para impartirle un movimiento rotatorio, ¿cierto? Respecto a cada eje correspondiente. O sea, por ejemplo, esta primera variable, mx, ¿cierto? La componente x del vector momento, lo que me indica es la tendencia de la fuerza F a hacer rotar al cuerpo respecto al eje X. Lo mismo con esta de acá, ¿cierto? Me dirá la tendencia de la fuerza a hacer girar al cuerpo respecto al eje Y, y esta de acá abajo respecto al eje Z. Entonces, para hacer el cálculo de un momento siempre lo más sencillo es hacer el determinante. Se puede trabajar también con proyecciones y hay otros métodos, pero al final el determinante es como irse a la segura. Hay que tener cuidado, ¿cierto?, de definir bien los dos vectores y también del orden, ¿cierto? Recordemos que el producto cruz no es conmutativo, así que siempre tiene que ir primero el producto vectorial. Chicos, ¿alguien tiene prendido el micrófono? Por si acaso. Entonces, en el caso, ¿cierto?, que vimos en la clase anterior de dos dimensiones, podemos suponer, ¿cierto?, que tanto la fuerza como los dos puntos, A y B, están en el mismo plano. Entonces, del desarrollo anterior hacemos cero la coordenada X o Z, perdón, del vector posición y la coordenada Z de la fuerza. Entonces, podemos ver claramente que acá se nos van a ir a cero, ¿cierto? Se nos va a ir a cero esto igual se va a cero, esto se va a cero, y esto se va a cero, y solamente sobrevive este momento respecto a Z. Si estamos en el plano XY, ¿cierto? El único componente de momento que es válido o que tiene un valor distinto de cero es el MZ. Que sería este valor que está acá, ¿cierto? Que corresponde al desarrollo que hicimos en la clase anterior para el plano. O sea, esto es lo mismo que la descomposición de fuerzas que nosotros hacíamos y evaluar, ¿cierto? Con el teorema de Variñón, el momento de cada componente y luego sumar o restar dependiendo, ¿cierto?, del signo o del sentido de giro que imparta cada componente. También podemos verificar, ¿cierto?, por ejemplo, con este desarrollo, que efectivamente cuando trabajamos en el plano, el resultado, el momento resultado, ¿cierto?, como vector, es perpendicular al plano, o sea, va dirigido en Z, y el sentido, ¿cierto?, me lo da la regla de la mano derecha. O sea, acá siempre se va a considerar positivo el sentido antihorario o hacia afuera del plano XZ. Aquí lo dice, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que un valor positivo de este momento indica que el vector apunta hacia afuera del plano, y un valor negativo, ¿cierto?, implica que el vector apunta hacia adentro del plano y que hace rotar al cuerpo en sentido horario, ¿cierto? Positivo, antihorario, y negativo, horario. Aquí está el momento resultante del cálculo ¿cierto?, que hemos hecho del momento de la fuerza respecto al punto A. Así que ese es el desarrollo vectorial
para un momento cuando la fuerza o el cuerpo tienen dimensiones en el espacio, ¿cierto? Tienen 3 dimensiones. Así que vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá, ¿cierto? Una placa rectangular que está apoyada por 2 ménsulas, A y B, ¿cierto? Son estos apoyos de acá, y por un cable, ¿cierto? CD. Sabiendo que la tensión en el cable es de 200 newton, determine el momento con respecto a, o sea, con respecto a este punto, de la fuerza ejercida por el alambre. Vamos a resolver este problema rápidamente, chicos. Si van teniendo consultas, como siempre, pueden preguntar. Entonces, en este caso, ¿cierto? Tenemos este sistema, tenemos una placa que está sostenida por un cable. Ese cable, ¿cierto? Ejercerá una tensión sobre la placa. Aquí, ¿cierto? Recordemos que las tensiones siempre siguen la misma dirección que el cable y además siempre van hacia afuera. Así que esta sería la tensión ejercida por el cable, la vamos a llamar tensión, simplemente como es una tensión, ¿cierto? Y luego queremos calcular el momento de esa tensión respecto al punto A. Respecto al punto A. Así que tendremos que calcular el producto cruz del vector posición con la fuerza. Y el vector posición siempre es un vector que vaya desde el punto A, o sea, desde el punto donde yo quiero hacer el cálculo, que en este caso es el A, hasta algún punto en la línea de acción de la fuerza. En este caso, ¿cierto? Puede ser el punto C. También pudiese ser, por ejemplo, en este caso, el punto D, porque el punto D también está en la línea de acción de la fuerza. Acá es elección de cada uno, ¿ya? Y de hecho, nosotros lo vamos a calcular con el punto C, pero ustedes pueden comprobar en su casa luego, haciendo el mismo cálculo respecto al punto D, que tiene que dar exactamente el mismo vector. Entonces, el vector posición siempre desde el punto de referencia, en este caso la A, hasta algún punto en la línea de acción de la fuerza. AC. Ese sería mi vector. Entonces, acá, ¿cierto? El problema básicamente consiste en definir los vectores y hacer el cálculo del producto cruz. Ya no es más que eso. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que el momento respecto al punto A sería en este caso igual a R a C cruz la tensión, producto cruz con la tensión. Entonces calculamos ambos vectores. El vector posición, ¿cierto?, lo podemos obtener como las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial, o sea, RC menos RA, o también podemos verlo visualmente, directamente. Podemos ver que si quiero ir desde el punto A hasta el punto C, tengo que ir, ¿cierto?, 80 milímetros positivos en Z y luego tengo que ir 300 milímetros positivos en X, ¿ya? No es necesario hacer la resta, aunque el resultado es el mismo, ¿cierto? Serían entonces 300 milímetros o 0,3 metros en Y más 80 milímetros en Z, 0,08 metros en K. Esto está en metros. Ese sería el vector posición. El vector fuerza, por su parte, ¿cierto? Ya hemos descrito varios vectores fuerza en su notación vectorial. Sabemos, ¿cierto?, que lo podemos describir como el módulo multiplicado por el vector unitario. En este caso sería un vector unitario que vaya desde C hasta D, es decir, algún vector unitario que esté en esta línea de acción. Aquí estaría lambda. Entonces, esto sería igual a el módulo que me lo da el problema, 200 newton, por el vector unitario que lo podemos calcular como, ¿cierto?, el vector que va desde C hasta D, que son los dos puntos de la línea de acción que yo conozco, dividido en el módulo de ese mismo vector. ¿Vale? Esta es la definición de vector unitario. El vector dividido en su módulo me da el vector unitario. Entonces, el vector CD también lo puedo encontrar, ¿cierto?,
restando a las coordenadas del punto D, restándole las coordenadas del punto C, ¿cierto? Pero también lo puedo encontrar visualmente. Si quiero ir desde C hasta D, tengo que retroceder, ¿cierto? 300 milímetros en X. Luego tengo que retroceder, aquí son 80 más 240 serían 320 milímetros en Z, y luego tengo que subir 240 milímetros en Y. Esas serían las coordenadas del vector que va desde C hasta D, de todo este vector. Ese es el que estamos describiendo. ¿Vale? Entonces, esto quedaría 200 newton por, ¿cierto? Quedamos en que eran 300 milímetros en X, negativo, 0,3, más hacia arriba son 240, 0,24, y en Z son hacia atrás menos 320, menos 0,32 en Catongo. Acá me faltaron claramente los vectores unitarios, y Tongo y J. ¿Cierto? Esto está en metros, y luego tendríamos que calcular el módulo, que eso se calcula con Pitágoras, ¿cierto? Rápidamente esto me debiese dar 0,5 metros, el módulo, que al final viene siendo la distancia que separa el punto C del D. Entonces esto va dividido en 0,5 metros, se me cancelan los metros para que la fuerza lógicamente me quede en newton, y podemos aquí, ¿cierto?, hacer los cálculos de cada componente, 200 por 0,3 dividido en 0,5, y así voy calculando para obtener el vector fuerza. O sea, menos 120 en Itongo, más 96 en J, menos 128 en K, y esto me queda en newton. Esa sería la descripción vectorial de la fuerza. Tenemos entonces por acá el vector posición, tenemos por acá el vector fuerza. Entonces ya tenemos los dos ingredientes que necesitamos para calcular el momento. ¿Cierto? Calculamos el momento con el determinante. ¿Cierto? Itongo, J-tongo y K-tongo. Primero va el vector posición, siempre queda 0,3, 0,3, 0 y 0,08. Y abajo quedaría la fuerza menos 120, 96 y menos 128. Las unidades las factorizo, ¿cierto? Tengo newton y tengo metro. Entonces, bueno, ahora simplemente resolvemos el determinante, ¿cierto? Tapamos, por ejemplo, al principio la primera columna en la primera fila, me va a quedar 0 por 128 menos 96 por 0,08, eso me va a dar menos 7,68 en Itongo, ¿cierto? Porque tapé la primera fila y la primera columna. Profe, Luego, le falta el menos, creo, en el 128. correcto, sí, muchas gracias. Luego, ¿cierto? Tapo la segunda columna, o sea, la primera fila y la segunda columna, y me quedaría menos, todo esto con menos, ¿cierto? 0,8 por menos 128, menos 120 por 0,08, con el menos del principio. Hay que tener ojo ahí con los signos. Y eso debiese darme más 28,8 en J. Finalmente tapo la última columna, la primera fila, me queda 0,3 por 96, menos 0, positivo, más 28,8 en K-tongo. Eso debiese darme, esto está en newton metro. Y ese sería el momento respecto al punto A. Podemos calcular su módulo, ¿cierto? Con Pitágoras simplemente, eso debiese darme 41 newton metro. Entonces, este momento es un vector, ¿cierto?, que representa la tendencia a la rotación que tiene esta placa, debido a la fuerza F. O sea, es un vector que está aplicado en el punto A. Voy a borrar un poco acá algunas cosas. En el punto A, ¿cierto?, tendríamos aplicado este vector que tiene
una dirección hacia arriba, hacia adelante y en X hacia atrás. Así que bueno, acá es difícil ser preciso, pero sería un vector más o menos así, ¿cierto? Y con el sentido de giro, según la regla de la mano derecha, este sería el momento en A, ¿cierto? Y acá tengo las tres componentes que serían las tres tendencias a la rotación, una respecto a cada eje. Tenemos una tendencia a la rotación respecto a Y, sería acá la componente Y, tenemos otra en Z, ¿cierto? Y tenemos una en X negativa, ¿cierto? Claramente acá la única negativa es en X, así que esa iría hacia atrás, ¿cierto? Aquí tenemos MI, que tiene un valor de 28,8 newton metro, MZ igual vale 28,8 newton metro, y MX, ¿cierto? MX vale 7,68, si no me equivoco, newton metro. Todo, ¿cierto? Con su sentido de giro. Cada una de estas componentes lo que representa es la tendencia que tiene a girar este cuerpo respecto a este eje. O sea, MI, ¿cierto? Representa la tendencia que tiene la placa a girar respecto a este eje Y debido solamente a esta fuerza, ¿cierto? Debido solamente a esta fuerza. Así que así calculamos el momento para un problema espacial. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo bien, profe. Ya, perfecto. Ya. Entonces vamos a continuar. Si no hay consultas, vamos a ver un concepto más. Aquí tenemos cierto, bueno, esto está calculado acá también, lo mismo que hicimos. El cálculo de la fuerza, ¿cierto? Como vector, el determinante y acá el resultado, ¿cierto? Las tres componentes de momento que están aplicadas en el punto A, ¿cierto? Que es donde calculamos el momento. Entonces, bueno, vamos a recordar brevemente la segunda multiplicación que existe entre vectores, ya habiendo visto el producto cruz. Vamos a recordar también un poco rápidamente lo que es el producto escalar, ¿cierto? El producto escalar entre dos vectores, ¿cierto? Se define como el producto de las magnitudes de los dos vectores multiplicado por el coseno del ángulo que los separa. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá estos dos vectores P y Q, el valor de esta multiplicación, que es un resultado escalar, ¿cierto? No es vectorial como en el producto cruz, es igual a P por Q por el coseno del ángulo que los separa, coseno de θ. Nada nuevo bajo el sol, ¿cierto? Esto ustedes lo manejan. Hay algunas propiedades, el producto escalar es conmutativo, o sea, da lo mismo si opero P y Q o Q y P. Luego también es distributivo respecto a la suma. Si tengo una suma, puedo distribuir la multiplicación perfectamente. Y bueno, si queremos hacer el cálculo del producto escalar con dos vectores expresados en sus componentes vectoriales, ¿cierto? Tenemos que tener claro las operaciones que me van a dar al multiplicar, ¿cierto? Cada vector unitario por sí mismo y por los otros dos. Ya hay acá más o menos la misma lógica que vimos con el producto cruz, solamente que acá como la definición va con seno, o sea, con coseno, entonces cuando tengamos vectores paralelos, esos vectores me dan 1 al hacer la multiplicación. O sea, por ejemplo, Itongo con Itongo, como me va a quedar coseno de 0, eso vale 1, entonces como ambos son unitarios, el resultado me da 1. Luego tenemos, cuando sean perpendiculares los dos vectores, el ángulo será de 90, coseno de 90 vale 0, así que el resultado se me anula, ¿vale? Se me anula porque es perpendicular. Entonces tenemos varias, aquí las combinaciones, la mayoría van a dar 0, y solamente darán 3, darán 1, ¿cierto? Estas tres combinaciones.
cada vector unitario o consigo mismo. Entonces, si tenemos dos vectores descompuestos, ¿cierto? Dos vectores descompuestos y los queremos operar con el producto escalar y distribuimos esta cosa, ¿cierto? Por ejemplo, agarramos el primer componente del primer vector, distribuimos, ¿cierto? Esto me va a dar px por qx, ¿cierto? Y tongo por itongo me va a dar 1. Así que queda esta de acá. Luego, este con este de acá me va a dar 0, porque estoy operando itongo con j. Acá este igual me va a dar 0. Y así, si voy distribuyendo, se llega a este resultado de acá, que es al final de cuentas como la expresión para encontrar el producto escalar de dos vectores expresados como vectores. Si no conozco, por ejemplo, el ángulo, cuando tengamos vectores en el espacio, a veces es complicado encontrar ese ángulo, entonces se opera de esta manera. En particular, si los dos vectores son iguales, ¿cierto? El producto escalar me da el cuadrado del módulo. Simplemente, ¿cierto? Me va a quedar px al cuadrado, py al cuadrado, pz al cuadrado, y eso corresponde con el cuadrado del módulo del vector. Entonces, ¿de qué me sirve o de qué nos va a servir el producto escalar en el contexto de lo que estamos estudiando en esta unidad? Bueno, y es que el producto escalar en realidad, ¿cierto?, sirve para encontrar proyecciones cuando se trabaja con vectores, ¿ya? Sirve para encontrar proyecciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá en la imagen, tenemos un vector P, ¿cierto? Tenemos un vector P que forma un ángulo θ con un eje arbitrario, por ejemplo, este eje OL, ¿cierto? Forma un ángulo θ respecto a ese eje. Entonces, por cierto conocimiento de trigonometría, nosotros sabemos que la componente, ¿cierto?, de ese vector sobre este eje se encuentra con el coseno del ángulo que forma con el eje. ¿Claro? Si queremos encontrar la componente, sería esta fórmula. P coseno de θ. Cuando queremos descomponer en el eje X, en el eje Y, siempre multiplicamos por el coseno respecto a ese eje. ¿Vale? Acá lo mismo. El eje OL. Podemos observar, ¿cierto?, físicamente que la proyección de esta fuerza, de este vector P, es igual al valor de la longitud que va desde O hasta A, ¿cierto? Que es donde se cierra el triángulo. Y será positiva si P, ¿cierto?, forma un ángulo agudo con el eje negativa en caso contrario. También luego de esta definición se desprende que si P es perpendicular al eje, ¿cierto?, entonces no tiene proyección sobre él. Entonces, por otro lado, acabamos de ver, ¿cierto?, que la definición de producto punto, ¿cierto?, era esta. El producto punto entre P y Q, siendo Q un vector que va sobre el eje que estamos tratando de hacer la descomposición, o sea, Q es un vector que coincide con OL, ¿vale? Entonces, esta es la definición de producto punto que vimos delante, la multiplicación de las dos magnitudes por el coseno de θ. Entonces, si juntamos esta P de acá con este coseno de θ, tenemos la proyección, ¿vale? Tenemos la proyección. Tenemos la proyección por Q. Entonces, si paso dividiendo esta magnitud de Q hacia el otro lado, me queda esta ecuación de acá. Entonces estoy definiendo, ¿cierto?, el producto, o sea, la componente de P sobre el vector como el producto punto entre los dos vectores dividido en la magnitud del segundo. Entonces, si nos fijamos, esto que está acá, que estoy encerrando, el vector Q sobre su módulo no es otra cosa que un vector unitario que va en la dirección del eje. ¿Claro? Es un vector unitario que va en la misma dirección del eje. Entonces, de acá se desprende, ¿cierto? Se deduce que una proyección
de un vector sobre un eje cualquiera, siempre la puedo encontrar multiplicando el vector que yo quiero descomponer por el vector unitario que va a lo largo del eje donde yo quiero hacer la descomposición, ¿ya? Esta es una forma como mucho más global y estándar de encontrar una componente. ¿Ya? Muchas veces este ángulo no se puede definir tan fácil cuando tengo vectores que están en el espacio en distintas direcciones. Es difícil, pero siempre puedo encontrar el vector en su notación vectorial y también puedo encontrar, ¿cierto?, el vector unitario que va a lo largo de dicho eje. Entonces, todo esto sirve para encontrar el momento de una fuerza respecto a un eje, ¿ya? Hasta ahora lo que calculamos en el ejemplo que vimos antes fue el momento de una fuerza respecto a un punto, pero esa magnitud también yo la puedo encontrar respecto a un eje, ¿ya? Y para eso tengo que hacer uso de esta descomposición. Entonces, consideremos acá esta fuerza F, que está actuando sobre un cuerpo rígido, está actuando en el punto A, ¿cierto? Y produce un momento respecto al punto, ¿vale? Tenemos acá, ¿cierto? La fuerza F actuando en el punto A y produce un momento, este de acá, respecto al punto O, ¿cierto? Ese momento lo encontramos como R cruz F, ¿vale? R cruz F. Este sería el momento respecto al punto, MO. ¿Cierto? Donde R es el vector posición que va desde el origen o desde el punto donde estoy calculando un momento hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, supongamos que además tenemos este mismo eje OL, ¿cierto? Un eje que pasa por el punto donde yo calculé el momento. Entonces, si yo quiero calcular el momento en vez de respecto al punto, sino que quiero calcular respecto a este eje, ese momento respecto al eje es igual a la componente del momento respecto al eje en cuestión, ¿vale? Entonces, para encontrar ese momento respecto a este eje, tengo que calcular la proyección y ese cálculo de proyección lo hago, ¿cierto?, multiplicando por el vector unitario el momento como tal, ¿vale? Aquí está, ¿cierto? Esto de acá. Tenemos acá el producto punto entre el vector unitario que va a lo largo del eje donde me interesa hacer el cálculo por el momento respecto al punto, ¿ya? Respecto al punto. Y al final me queda esta expresión de acá. Me queda un producto punto con un producto cruz para calcular el momento respecto al eje. Entonces, este momento, MOL, ¿cierto? Ya no es un momento respecto a un punto, es un momento respecto a un eje, ya no es un vector, es una componente de un vector, es una magnitud escalar. Mide la tendencia que le imparte la fuerza F al cuerpo rígido para que éste gire respecto al eje fijo o L. O sea, esta magnitud acá, lo que me está midiendo, ¿cierto?, es la tendencia que tiene esto a girar respecto a este eje, M o L. Ese sería el significado físico. Y en palabras simples, para obtener el momento de una fuerza respecto a un eje, basta con calcular el momento de dicha fuerza respecto a un punto que esté sobre ese eje y luego proyectarlo. ¿Y cómo lo proyecto? Multiplicando por el producto, o sea, por el vector unitario. ¿Ya? Es como hacer un paso más. No es tan complicado. Puede sonar complicado, verse un poco confuso en esta imagen, pero no lo es tanto. Entonces, acá, ¿cierto? Si recordamos un poco, que el momento de una fuerza respecto a un punto, ¿cierto? Lo podemos expresar vectorialmente como sigue, ¿cierto? Acá, siendo las tres componentes estas tres, ¿cierto? A partir de la definición de momento con respecto a una fuerza, o sea, perdón, con respecto a un eje, se concluye que el momento de F
con respecto a un eje coordenado es igual a la componente de dicho momento a lo largo de dicho eje. ¿Ya? Si sustituimos, por ejemplo, del cálculo anterior, este vector unitario lo sustituimos por los 3 vectores unitarios de los 3 componentes rectangulares, ¿cierto? Se observa que las expresiones obtenidas del momento de f con respecto a los ejes coordenados x y z son iguales a las componentes rectangulares del momento, que sería esto de acá. ¿Cierto? Acá básicamente lo que estoy diciendo es que si este vector lo queremos proyectar en el eje x, ¿cierto? Multiplicamos por el vector unitario que está en el eje x, que es y-tongo. Entonces acá, ¿cierto? Esto se me va a hacer 0, esto se me va a hacer 0, y me queda este mx, que es este de acá. Lo mismo, si quiero proyectar esto en el eje y, multiplico, ¿cierto? Por j-tongo. Entonces se me va a 0 esta, se me va a 0 esta, y me queda este valor de acá, que sería este de acá. Y acá tenemos, ¿cierto? Comprobamos más bien, porque este resultado ya lo habíamos obtenido, comprobamos que estas componentes en realidad representan los momentos respecto a los ejes X, Y y Z. Y cada una, ¿cierto?, de estas componentes, lo vuelvo a decir, ¿cierto?, representan las tendencias de F de mover al cuerpo rotativamente respecto a dichos ejes, ¿ya? Entonces, esto es importante porque estamos llegando a una conclusión de que una fuerza lo que hace es impartir 6 tendencias elementales sobre un cuerpo, ¿cierto? 3 tendencias translacionales, Fx, Fy, Fz. O sea, Fx me mide la tendencia a que el cuerpo se traslade en X, Fi que se traslade en Y, y Fz que se traslade en Z. O sea, tres tendencias a mover al cuerpo en las direcciones de los ejes, ¿ya? Y luego también tenemos 3 tendencias rotacionales, ¿cierto? De F con respecto a los ejes coordenados, respectivamente, ¿cierto? Miden la tendencia de que el cuerpo gire respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Entonces, en conclusión, y en general, una fuerza imparte sobre un cuerpo 6 tendencias, 3 translacionales y 3 rotativas. Y eso va a ser importante luego cuando definamos las condiciones de equilibrio. Entonces, finalmente, para el caso general de un momento de una fuerza F aplicada en el punto A, ¿cierto? Con respecto a un eje que no pasa a través del origen, ya este es para un caso más global, ya en el ejemplo que vimos anteriormente, el eje pasaba por el origen, acá no, pasa por el punto B y C. Si queremos encontrar el momento, este se obtiene, ¿cierto?, seleccionando un punto arbitrario sobre el eje. Por ejemplo, seleccionamos el punto D y determinamos la proyección del momento respecto a dicho punto de MB, ¿cierto? Calculamos MB y luego proyectamos en el eje multiplicando por el vector unitario, que sería este de acá. Y me queda esta expresión de acá, ¿cierto? Que es el producto punto del vector unitario por el producto cruz, que es la definición del vector. Y tenemos que definir, ¿cierto?, cuidadosamente el vector posición que vaya desde el punto que seleccionamos del eje hasta el punto donde se aplica la fuerza. Este resultado es exactamente el mismo si es que seleccionamos en vez del punto B, seleccionamos el punto C, calculamos el momento respecto al punto C, aquí está, ¿cierto? Extendemos el vector posición, hacemos el producto cruz y luego multiplicamos por un vector unitario lambda CL. O sea, podemos definir el vector unitario también a partir de ese punto y sin lugar a dudas se va a cumplir esta igualdad, ya, sin importar qué punto del eje seleccionamos, ¿ya? Esa es la cuestión. Podemos seleccionar cualquier punto, podríamos seleccionar un tercer punto D, calcular el momento respecto a ese punto y luego proyectarlo y el resultado es el mismo. Y también recordemos que también podemos seleccionar cualquier punto en la línea de acción de la fuerza, ¿ya? Para calcular el momento. Entonces yo podría hacer el mismo cálculo, por ejemplo,
seleccionando este punto de acá arriba, llamémoslo punto E, y extiendo el vector posición desde el punto E hasta este punto, digamos punto G, ¿cierto? Que está en la línea de acción de la fuerza. Entonces calculo el momento, lo calculo como R es G, ¿cierto? El vector que va desde E hasta G, producto cruz con la fuerza, así encuentro el momento respecto al punto E, y luego proyecto multiplicando por el vector unitario. Y así obtengo de vuelta el momento respecto al eje, que esto va a tener que cumplirse que sea igual a este de acá, y tiene que cumplirse que sea igual a este de acá. Ya hay varias formas de hacer el cálculo dependiendo qué puntos yo quiera utilizar. Así que bueno, eso en la teoría. Si sonó muy complicado, estoy seguro que con el ejemplo vamos a ver que es más sencillo de lo que parece. Así que aquí tenemos un ejemplo bien característico que dice, ¿cierto? Tenemos un cubo del lado A y queremos, sobre el cual actúa una fuerza, esta fuerza P, ¿cierto? En una de las diagonales, y queremos determinar el momento de esa fuerza con respecto a la arista AB, es decir, con respecto a este eje, y con respecto a la diagonal AG, que sería esta diagonal de acá, que igual es un eje, ¿ya? Es relevante, muchas veces es más relevante el momento respecto a un eje que respecto al punto. Por ejemplo, para abrir una puerta, ¿cierto? Yo hago que la puerta gire respecto a un eje, no respecto a un punto, ¿cierto? ¿Cierto? La puerta tiene la bisagra, ¿cierto? Y queremos que gire respecto a ese eje. Entonces es más relevante en ese caso hacer el cálculo del momento respecto a un eje. Y eso se hace con la proyección. Entonces vamos a ver este ejemplo para ir finalizando. Por acá debiese estar. No lo tengo, parece. Voy a sacar un pantallazo entonces. ¿Por qué me salió el mismo? Ahí sí. Ya, entonces acá tenemos que ir definiendo, los vectores, ¿cierto? Para hacer los cálculos. En este caso tenemos que tener claro qué es lo que se nos está pidiendo. Se nos está pidiendo calcular el momento respecto a este eje, que pasa por acá, y respecto a este eje que va desde A hasta G. ¿Ya? Esos dos ejes son en cuestión. Entonces, sabemos que tenemos que calcular el momento respecto a un punto y luego proyectar en el eje. Entonces, en este caso, debiésemos elegir, ¿cierto? Debiésemos elegir un punto que esté sobre el eje AB para calcular luego el momento en el eje, y también sobre el eje AG. Así que claramente para ambos ejes me sirve el punto A, ¿vale? Me sirve el punto A. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el momento respecto al punto A. Y eso lo hacemos con el producto cruz, ¿cierto? Vector posición, producto cruz con vector fuerza. ¿Cuál es el vector posición? ¿Cierto? El vector posición es un vector, de nuevo, ¿cierto? Que va desde el punto A hasta el punto de aplicación de la fuerza. Que en este caso puede ser el punto F o también puede ser el punto C. Cualquiera de los dos me sirve porque la línea de acción pasa por ambos puntos. Y en este caso vamos a elegir el F. Vamos a ir desde A hasta F, ¿cierto? Producto cruz con la fuerza P. Entonces, de nuevo tenemos que hacer el trabajo de definir los vectores. En este caso no es tan difícil. El vector AF, ¿cierto? Claramente,
para ir desde A hasta F, tengo que bajar a unidades en Y, ¿cierto? Y luego ir a unidades en X, ¿ya? Entonces, este eje, este vector sería A en Y menos A en J. Simplemente, ¿cierto? Puedo restar a las coordenadas de F, restarle las de A y me va a dar lo mismo. Luego, para el vector P, para la fuerza, tengo que multiplicar el módulo por el vector unitario. Y el vector unitario, ¿cierto? Tiene que ser un vector que vaya en la dirección de la fuerza, lambda, en este caso que vaya desde F hasta C. Desde F hasta C. Y ese vector unitario, ¿cierto? De nuevo va a ser igual al vector total que va desde F hasta C por dividido en su módulo. Dividido en su módulo. Entonces, acá esto me va a quedar P, ¿cierto? El vector que va desde F hasta C son menos A unidades en Z y más A unidades en Y, ¿cierto? Así voy desde F hasta C. Entonces, acá serían A en J menos A en K, dividido en el módulo, que sería A raíz de 2, ¿cierto? A cuadrado más A cuadrado, me queda 2A cuadrado, bajo raíz, A raíz de 2. Esta sería la expresión de la fuerza. Que es cierto, si la distribuimos, nos quedaría P por A dividido en A raíz de 2, eso me va a dar P sobre raíz de 2, en J, menos P sobre raíz de 2 en K. Esto parece un 3, pero es un 2. ¿Ya? Esta sería la expresión vectorial de la fuerza. Así que ahora podemos calcular el momento respecto al punto A. Con el determinante, ¿cierto? Y tongo, J y K, tendríamos el vector posición, A menos A, 0, y acá tendríamos 0, P sobre raíz de 2 y P sobre raíz de 2. ¿Vale? Hacemos el cálculo del determinante y debiese darme A por P sobre raíz de 2 en Itongo, más A por P sobre raíz de 2 en J, más A por P sobre raíz de 2 en K. Ese sería el vector momento. El momento respecto al punto A. ¿Vale? Este sería MA. MA como vector, ¿cierto? Con su tendencia a la rotación y todo aplicado en el punto A. Ahora, lo que se me está pidiendo a mí en el ejemplo es que yo calcule respecto a un eje, ¿vale? Con respecto a un eje. Y para hacer el cálculo respecto a un eje, lo que hago es proyectar, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular el momento respecto al eje, al primer eje, ¿cierto? Es el eje AB, ¿cierto? Tengo que, el momento respecto al eje AB va a ser igual, ¿cierto? A la proyección del vector momento sobre ese punto, MA, por el vector unitario en la dirección del eje que yo estoy haciendo el cálculo, que en este caso es AB, por lambda AB. Y lambda B, ¿cierto? Va a ser claramente un vector que vaya en la dirección de este eje. O sea, en este caso, pudiese ser un vector así. A ver si lo dibujo de otro color. Este podría ser lambda AB. O sea, un vector que va en la dirección de AB. ¿Cierto? En este caso, lambda B claramente es igual a Itongo. ¿Cierto? Porque el eje AB tiene la misma dirección que X. Entonces, en este caso, es simplemente Itongo. Entonces, aquí, ¿cierto? Lo que yo estaría haciendo es haciendo el producto punto entre el vector momento, entre todo este vector, ¿cierto? Yo le estoy haciendo producto punto
Creo que voy a correr esto más abajo, para que no se junte. Ya, por el vector lambda AB, donde este vector lambda B es Itongo, en este caso. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cierto? Me va a quedar este por este, me va a dar AP sobre raíz de 2, y las otras dos me van a dar 0, ¿cierto? Itongo por J 0 y Itongo por Catongo 0. Entonces, este sería el resultado, este es el valor del vector, o sea, del momento respecto al eje que pasa por A y que pasa por B. Si borro un poco acá para dibujar el vector, ¿cierto? Nosotros lo que hemos calculado aquí sería un vector, ¿cierto? Un momento que va en la dirección de AB, con el giro según la regla de la mano derecha, y eso me dio un valor de A por P sobre raíz de 2. O sea, este valor de acá, este momento, me está indicando la tendencia que tiene a este cubo que gire respecto a este eje. ¿Vale? Ese es el valor numérico, es que estoy proyectando este eje acá, o sea, este vector acá en este eje. ¿Vale? Ese es el significado físico, la tendencia, la rotación respecto a ese eje. Profe, tengo una duda. ¿Qué Dime. pasa si fuese otra arista del cubo? En vez del tiro, ¿puedes subir un poco, por favor? En vez de la D, que sea el BC. Que fuera BC, a ver, ¿dónde está B? Ya, BC, claro, ya, si tú quieres calcular el momento respecto a la arista BC, de partida este momento A no te sirve, porque tendrías que tener el momento de la fuerza o respecto a B o respecto a C. Entonces tendrías que calcular un momento que vaya acá, por ejemplo este. Ya, tendrías que hacer ese cálculo primero. Luego ese vector lo tendrías que proyectar, ¿cierto?, en el eje. Y ahí te daría el momento respecto a ese eje. O sea, tendrías que calcular primero MB y luego lo proyectas multiplicando por, en este caso sería Z, por catongo o menos catongo, depende cómo lo definas. Y luego lo proyectas y ahí te daría el momento respecto al eje BC. Ya, igual se puede. ¿Es la Ah, ya, misma pero idea? necesito otra fuerza. No, la fuerza es la misma. La fuerza es la Ah, misma. Lo que cambia es el momento. O sea, tienes que definir distinto el vector posición. Tendrías que tirar este vector posición para hacer el producto cruz y obtener el momento respecto al punto B. ya, gracias. Ya, de nada. Pero claro, puedes obtener el momento respecto al eje que tú quieras, pero siempre ese cálculo parte, ¿cierto?, con el vector, con el momento respecto a un punto que esté sobre el eje. Ya en este caso el punto A me sirve porque está sobre el eje AB y también está sobre el eje AG, que es lo que tenemos que calcular ahora. Aquí exactamente lo mismo. Para calcular el momento respecto al eje AG, tenemos que hacer el producto punto entre MA. Fíjate que MA me sigue sirviendo porque A también está sobre el eje AG y tengo que hacerle producto punto con un vector unitario que vaya desde A hasta G. Ya, o sea, aquí tengo que definir un vector unitario que vaya por acá. AG. Este sería lambda AG. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, me queda de vuelta este mismo vector, que es el momento, y ahora tendría que encontrar el vector unitario que va desde A hasta G. ¿Cierto que podemos encontrarlo con la definición de vector unitario? ¿Cierto que es vector sobre módulo? En este caso, ¿cierto? Si quiero ir desde A hasta G, ¿cierto? Tengo que bajar a unidades en Y, tengo que ir a unidades en X positivas y luego tengo que retroceder a unidades en Z. Entonces sería A en Itongo menos A en J menos A en K. Y dividido en el módulo, que sería A cuadrado más A cuadrado más A cuadrado
sobre raíz, me queda 3a cuadrado sobre raíz, eso me da a raíz de 3. A raíz de 3. Y ahora sí hago el producto punto. Me quedaría, ¿cierto? Bueno, aquí de partida puedo simplificar primero. Esta es a, este y este. Simplifico y luego distribuyo. Me quedaría a por p por 1 dividido en raíz de 3 por el raíz de 2, me quedaría a por p sobre raíz de 6. ¿Sí? Luego el j con el j, de vuelta me va a quedar menos a por p sobre raíz de 6 y finalmente a por p sobre raíz de 2 por menos 1 sobre raíz de 3, eso me va a dar menos a por p sobre raíz de 6. Y bueno, acá hago la resta y me va a quedar el resultado final menos a por p sobre raíz de 6. Ese sería el valor del momento respecto al eje AG. ¿Qué significa el signo negativo? ¿Cierto? Acá, bueno, voy a tratar de limpiar un poco para tratar de dibujar más o menos cómo se representa este vector. ¿Cierto? Tenemos nuestro eje, que sería este. Bueno, acá es complicado visualizarlo claramente, pero lo que yo estoy haciendo es descomponiendo este vector, descomponiendo este vector en este eje. Aquí no se alcanza a ver porque por el plano voy a tratar de cambiarle la inclinación un poco a la fuerza, o sea, al momento, a ver si me lo permite. Supongamos que ya el momento iba así, mejor. Aquí no es importante ser preciso, de hecho es bastante difícil, pero es para que se hagan una idea. ¿Cierto? Esto tiene su sentido de giro. Y lo que nosotros estamos haciendo es descomponiendo este vector en este eje. ¿Cierto? Estamos encontrando esa componente. ¿Y por qué me da negativo? Porque la componente tiene la dirección opuesta al vector unitario que yo definí. ¿Cierto? El vector unitario me dio hacia allá y la componente me está dando hacia el otro lado. Eso es lo que me indica el signo negativo. Que no son paralelos, el vector unitario con el momento resultante. Si yo hubiera definido el vector unitario hacia el otro lado, así, hacia arriba, ahí sí hubiera sido el resultado positivo. Pero eso no es tan relevante, simplemente me señala la tendencia al giro con la regla de la mano derecha, que sería así, en este caso. Aquí. Así que eso, chicos, no sé si se entendió bien, si habrá quedado alguna duda, algo en lo que hayan quedado colgados, lo vemos. ¿Sí? Les dejo la palabra para que pregunten o comenten lo que quieran. ¿Todo bien? Bueno, si está todo bien, la clase, bueno, es hasta acá, ¿cierto? Esto era lo que tenía planificado ver hoy día. Aquí está el desarrollo, quizás un poco más ordenado. Pero eso, bueno, logramos, ¿cierto?, aprender cómo calcular el momento respecto a un punto en el espacio y también respecto a un eje en el espacio, ya que son cosas relevantes que vamos a ocupar más adelante. Así que la idea es que vayan soltando un poco la mano con estos temas, vayan haciendo ejercicios, por ejemplo, este mismo, pueden verificar los cálculos eligiendo otros puntos, pueden en vez de elegir el punto A, elegir el punto G, el punto C, ¿cierto? Lo que comentaba la compañera, calcular respecto al eje de C. También van a estar disponibles las guías de campus virtual para que vayan ejercitando. Así que eso, chicos, si no hay más dudas, yo me voy despidiendo. Que tengan unas buenas fiestas patrias, un buen fin de semana y nos vemos de vuelta el lunes. Eso. No, profe, que esté bien. Igual, chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Nos vemos en la otra clase. Nos vemos.